Welcome to the Spanish Chat Show with Julie Jahde Pospishil. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I've written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. Míralo, look at it. Each show will be 9 minutes of English, 9 minutes of beginning Spanish, and 9 minutes of conversational Spanish. Let's begin our adventures with Julie, Aventuras con Julia, by chatting about los Latinos en los Estados Unidos de América. Hola and hello. My name is Julie Jahde Pospishil, or La Maestra Julia, and I'm here with Yeseñia. Hello, it's so great to have you here. Nice to see you. And we have talked about lots of there's 21 Spanish-speaking countries, but today we're doing things just a little bit different. We're talking about the United States, and we're talking about Latinos, Chicanos, Hispanics, in here in the United States. So thank you for being here today. Thank you for the invitation. Yeah. So my name is Julie. How are you doing? I'm doing well. How are you? Doing great. Doing great. Good. So our country is the United States of America. The population is about 341 million or so. The capital is Washington, D.C. I'm thinking DC. California. I know. And yeah, you're originally from California, so that's probably what you thought I was about to ask you. And there's 5.5 million people in the capital in Washington, D.C. The money in the United States, we always talk about the money in every country. Mm-hmm. So we have the dollar here. So there's a 20, a 10, a 5. I even have a $2 bill. Wow, I haven't seen one of those in a while. I know. A lot of people haven't seen these, the $2 bill. The lucky 2. Yeah, and then there's a 1, and then there's even a dollar coin. A dollar coin. Yeah, so we have the gold coin, and for $1, and the 25 cents, the quarter, the dime for 10 cents, the nickel for 5 cents, and the penny for a cent. So if people are watching from other countries, they can see that too. So, we are going to talk about the flag a little bit. So This is our flag, red, white, and blue. And the red is for like valor, and the white is for purity, innocence. The blue is the color of perseverance, the chief, justice, things like that. And the colors, so we have the red stripe, the 13 colonies, 13 original colonies, and then the 50 stars in here for the 50 states. And what's one of your favorite places to visit in the United States? We're here in Nebraska, but what are some of your favorite places to go or to visit in the United States? I've enjoyed visiting Wyoming. Oh, yeah. So Yellowstone, I got to do some camping there a few years ago, and I love the outdoors and just nature itself. So that's one of my favorite places. Obviously, because I'm originally from California, I still enjoy the mountains of California and the beach and all of those things. But that's been one of my favorites. I have a sister in California, and I love California. But the United States has so much diversity. I mean, you can see mountains, you can see beaches, you can see all sorts of things here. That's right. Rainforest up in the Oregon area and stuff, cloud forests and stuff. So it's just amazing. And we're talking today about growing up in Spanish-speaking families, or growing up with a family from Mexico, but growing up here in the United States, and kind of what's the difference? What are things? So Spanish is the language. You don't really call someone a Spanish person. I mean, Spaniards are Spanish people, but we can say I speak a little Spanish, or I'm a Spanish speaker, but Spanish is the language. So Latinos are people from Latin America, and that also includes Brazil. Mm-hmm. So Latin America has Brazil with it, but Brazil speaks Portuguese, so they're not Hispanic. So Hispanics are the ones that originally came from places that speak Spanish, basically. So there's kind of the difference, but people sometimes use Latino, Hispanic, interchangeably. Latina is used with the cultural events and all sorts of things too. And then Spaniards are from Spain, Mexicans, people born in Mexico, and then other people self-identify too, but Chicanos and Mexican Americans are U.S. citizens of Mexican descent. So, and then the kind of Chicano movement came about with Dolores Huerta, Cesar Chavez, doing some of that. But Guatemalans born in Guatemala,
and then the United States of America here That's too. right. So if you just say you're Americans, here's something I learned in Costa Rica. So this is America. So this is, in the American Sign Language, we say America, but this is America in Costa Rica. This is North America. This is South America. This is Central America, and then America. Oh, wow. I'm gonna try it real quick. So, That's pretty cool. this is America. If you close the bottom one, it's North America. Yeah. If you close both of them, it's Central America. And if you open up the bottom one, it's South America, and then America. But in American Sign Language, we say America like this, like including everybody. So that's Learn something new. Something different too. Yeah. But anyway, so Hispanics are from the country formerly ruled by Spain. Majority speak Spanish, but Hispanic is also used by the government to determine or to describe people from Spanish-speaking countries too. But Brazilians are in Latin America, so then and then Spain isn't Latin America necessarily, right. It's the Latinos. So. And then Hispanic Americans are U.S. citizens of Hispanic descent too. So Hispanic Heritage, there's a month, September 15th to October 15th, when we can celebrate. And some of the Spanish-speaking countries all celebrate September 15th, their day of independence. So Mexico is on the 16th. They didn't get the memo because they didn't have email and everything. So they didn't get the memo to the 16th. But September 15th is Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica. So pretty crazy. But Hispanics are kind of known for their slang too in the vocabulary. And I wanted to kind of talk about, we always talk about like different foods. And this time, one of my books is called Tortillas. So I thought we would talk a little bit about how to make a tortilla quickly. And so this is a tortilla press. They're really, really heavy. Yes, they are. And there's different ones. There's wooden ones and all sorts of different ones. Some people just use their hands and they can like amazingly. I always use a plastic bag, and what I do is I just cut it like this. But other people use, just plastic sacks or different things so it doesn't stick to it. I've never seen that before. That trick is pretty good. Oh yeah. And so then you just cut it open like this, although these are not the best scissors I'm noticing for this technique. But so then you can just cut it open on both sides, down these sides here, or rip it. And then you have like a big piece of plastic. And you can reuse that over and over. You just don't want it to stick, and then, if it gets kind of like worn off in here too. So I have some tortilla flour right here. I mixed it with some warm water and then kind of mixed it up to make the masa here. And then you roll a ball of like about a golf size, ping pong ball or golf ball size kind of ball here. And so I'm gonna roll it quickly, and you want it to kind of stick all together here. So I need to cut this apart. And did you ever make tortillas in your family? I've seen them be made. Okay. I've done them with my hand a little bit, but on my own, no, I haven't. You want to try to roll some dough? Sure. Okay, well, here there'll be your first experience on camera, on television. So you kind of want to press it so it doesn't have like extra space in there or whatever. And then you put one on the bottom and one on the top. Put the dough in the middle there, and then flatten it down. You don't need lots of power or strength, and you get a tortilla. Yep. And now you just cook it on A tiny tortilla. Yep. Cook it and add whatever you want onto the top of it. That looks like a size of a tortilla for a taco. It does, like a little tiny street taco kind of thing. So, and then this is to make like hot chocolate. I've seen that. Yep. Hot chocolate, and make the foam of the chocolate that has like a little bit of cinnamon in it too. I also brought a game, pirinola, I think it's called, and you can use this too. So these are just a few things that I kind of brought. Would you like to try making a tortilla? Yeah. I'll put mine in here. There you go. You got the plastic. Try it out. And the plastic for the top. Perfect. Well, now it's already time for us to speak in Spanish about it. Good. Finish up your tortilla quick here. There you go. That is perfect. And we'll move this so they can see on TV. Yeah, look at that. Look at that. And now you just need to cook it on both sides, just a minute or two. And we make homemade tortillas at our house all the time. Do you? Yeah, I'm allergic to actually wheat, so gluten-free, and so we just make corn tortillas, and they're fresh and just great. So wonderful. Well, that is fun, and I that's the first time I make them on my own on TV. On TV.
Well, do you have anything else you'd like to share, like in English, before we move to the Spanish, about growing up in California or growing up? Sure. I think it's been, coming to Omaha, there's a big difference between Californians and Omahans. Yeah. And so I've learned a lot about different cultures in Omaha more than when I lived in California, which is very interesting. So you've got a lot of new folks from other parts of the world coming into Omaha, and California is very Mexican American, or Americans, and so there's that difference, which I found interesting. People always shared with me, like, what is it that takes you or keeps you in Nebraska? And I think it's been such a diverse city now that you've got cultures from all over the world. I feel like I've Latin found America. We have done so many shows with people from all different Spanish-speaking countries just right here in Omaha, incredible? Nebraska. I didn't know too amazing. much about the other South America until I moved to Omaha. Yeah. So great resources, and I love highlighting the diversity of all the different countries too. But yeah, it's wonderful that you have something like this and that is taught to students to know the differences between, like you were saying, Latinos or Hispanics. What are we? It's funny because a lot of students that I worked with in the past have said, what is the difference? Right. And you have to almost like Google it every time because it changes. Yeah. Now you've added an E at the end of Latino, or it's an E Latine or an X. Yep. Yeah. So there's all sorts of different, and it's always constantly changing and flowing and things too, which is great. But I think people do ask me, do you say Hispanic, Chicano, Latino, like which ones Mexican American, like which one do you use? You just ask that person of anything. Yeah, I mean, most often, even with gender, I mean, it's just it's our world is changing so much that you need to just make sure, is that okay? Even with names. How do you identify, Yeseñia? Even with names. Do you say Mexican American? I often say Mexican American or Latino or Latina. Okay. I still use those old Latino or Latina names. Names, but Hispanic is not something that, I mean, unless you're, like you said, it's on an application or, it's part of like your race, because I don't think Latino or Latina is on there. No, and so what's really interesting also is, like, if you say European, that involves like all of Europe, right? Like you're from Europe, but and so that's why people kind of go down and say, okay, I'm Mexican American or Chicano or I'm Guatemalan or maybe even Maya, like, and so you might not identify with like the bigger group too of Latino, Hispanic, because you might speak Maya indigenous language too. So it's very interesting. I think asking somebody, what they would like to identify with. I know my father likes to identify as a Chicano because he was a big part of that Chicano movement in California, and so he's a very proud Chicano. So you the older you go, that's generational too, because or age, because a lot of Latinos in California that are above 60 or 70, they say Chicanos. They were a part of that movement, and so they're very strong in that name. That sense. Yeah. Well, thank you for telling us about that. We're going to do the same thing, but in español. Vamos a hablar en español. So, hola, me llamo la Maestra Julia. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Yeseñia. Yeseñia, mucho gusto. Igualmente. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Muy bien. Feliz de estar aquí. Yo también. ¿Y cómo se llama su país? Hoy estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Yo soy de los Estados Unidos, del estado de California. Y también hay los Estados Unidos de México y hay los Estados Unidos de América. Son los Estados Unidos de América. Y entonces decimos en señas, hay un lenguaje de señas de Costa Rica, Lesco, y ellos usan América así. So, ¿quieres probar? América así. So this is América. En el lenguaje de señas de aquí, de Estados Unidos de América, this is América. Pero en Costa Rica, it's América. Norteamérica, norte, América Central y América del Sur. And then América. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la población? So, hoy estamos hablando de los Estados Unidos de América. ¿Y cuál es la población? Es 341 millones. 341 millones. Perfecto, muy bien. Sé la población de California. ¿Y? 39 millones. Ok, perfecto. ¿Y cómo se llama la capital en Estados Unidos de América?
Washington, D.C. Muy bien. ¿Cuántas personas viven en la capital? Es 5.5 millones. Oh, wow. ¿Y cuál es la moneda nacional? La moneda nacional se llama el dólar. El dólar, Ya. sí. Y hay 20, 10, 5. Hay mucha gente que posiblemente no han visto el 2. Esto es el 2. Creo que ya no los hacen. No, yo ¿Verdad creo que que no? no. Y 1, y esta es una moneda de $1 también, de Sacagawea. Y también 25 centavos es un quarter, 10 centavos a dime, 5 centavos un nickel, y 1 centavo un penny. Vamos a hablar hoy de la bandera también. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Los colores de la bandera son azul, blanco y rojo. Ajá, muy bien. Rojo, blanco y azul. Y rojo es para valor y blanco. Valentía. Ok, perfecto. Pureza, la inocencia es blanco. Y azul, color de preservar y justicia también. Y luego hay 13 rayas para las 13 colonias originales y hay 50 estrellas para los 50 estados los de 50 los Estados Unidos. Muy bien, es como un examen, ¿no? ¿Y cuáles son lugares que le gusta visitar en Estados Unidos? En Estados Unidos, obviamente California porque soy de ahí, pero uno de mis lugares favoritos que he visitado es Wyoming, Yellowstone, que está lleno de montañas, ríos y naturaleza. Y a mí me encanta California porque mi hermana vive allí. Tengo otro hermano en Colorado, me gusta viajar también porque en Estados Unidos hay mucha diversidad, hay montañas, hay playa, hay de todo, ¿sí? Exacto. Increíble. Y entonces también hoy vamos a hacer una tortilla porque tengo un libro de tortillas y ¿eres su primera vez de hacer una tortilla? Es mi primera vez, sí. Lo he visto hacer, pero no lo he hecho yo. ¿Quieres explicarlo o yo? ¿Cómo no? Ok, perfecto. Tenemos la harina aquí. Tenemos la harina. Ajá, que es en polvo. Que es en polvo, se le agrega agua. Se le agrega agua. Es como 2 tazas de harina y 1 taza y media de agua. Tengo que mirar en la bolsa para ver. Y luego se hace una bolita de pelota de golf, pelota de ping pong. Y ping pong. Y se hacen ruedita, redondita, y ya utilizamos... Tienes que cortar una bolsa de plástico. En 2 pedazos. Se pone primero el plástico, luego la bolita de masa. Ponerlo así para la cámara. Sí, la bolita de masa. Uno abajo y uno arriba. Y en el centro, es importante ponerlo en el centro, o si no, no funciona. Y no se necesita mucha fuerza. No mucha fuerza, no muy fuerte. No necesita que se reúne. Y ya está, pero no vamos a comerlo ahora, tenemos que calentarlo. Sí. En el comal. Ajá, o también usa para los panqueques también, un skillet, that's right. Cualquier cosa. Sí, Nosotros en nuestra casa hacemos tortillas mucho porque tengo alergia de trigo y esos son de maíz. Y yo no como mucha tortilla. Sí, sí. Crecí siendo vegetariana en mi casa, entonces la tortilla casi no era más vegetal, arroz con calabazas o arroz con brócoli, pero también con verduras. Verduras, sí. Cebolla, jitomate, todo eso. Excelente. Y bueno, entonces lo que vamos a hablar, eso es de chocolate también, chocolate caliente. Chocolate caliente, y puede ponerla allí, 1, 2, 3 cho, 1, 2, 3 co, 1, 2, 3 la, 1, 2, 3 te, bate chocolate. Así es. Y es un juego que se llama pironola, yo creo. ¿Pirolina? ¿Pirolina? Yo la he escuchado así, pero... Hace muchos años, ¿sí? Y también los vaqueros
tiene mucha influencia en Texas, tejano, también de rodeo y palabras Rodeo, que sí. son de español. Pero mucha gente me preguntan latina, hispana, like latino, hispana, chicano, mexicano, americano, like, ¿qué es? Well, español es el idioma, so por favor no dice que alguien es español, like, hablo un poco de español. Los españoles son de España, pero los hispanohablantes son todas las personas que hablan español independientemente de su raza. Entonces, hay alguna gente que tiene la cultura maya, cultura indígena, que no identificaron como latino o como hispano, tiene otra identificación. O indígenas, ¿verdad? Indígenas, ya. Es muy bueno preguntar a la gente que quieren, cómo quieren identificarse. Los latinos son personas de América Latina, América Central, América del Sur. Generalmente no incluye España, pero sí incluye Brasil, aunque hablan portugués. Ahora, latinos se usan en la media, comunicación, cosas así. Españoles son gente de España. Mexicanos, personas que nacieron en México técnicamente, chicanos y mexicoamericanos, que son ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana. Ellos nacieron en los Estados Unidos. Y su papá dice chicano, ¿no? Mi papá se identifica como chicano, sí. Él fue crecido en Los Ángeles, entonces fue parte de ese movimiento de chicanismo. Entonces él se identifica como chicano. Mi mamá todavía se identifica como mexicana porque ella fue nacida en México. En México. ¿Y usted? Y yo me identifico como mexicana-americana. Muy bien, excelente. ¿Y latina a veces o...? Latina a veces también, sí. Latina, hispana en los documentos que uno tiene que llenar como hispano. Como hispano, ya. Y es como una persona de Europa que dice, soy de Europa, pero también soy de Alemania o soy de España, española. Entonces, es aquí, hay un grupo grande de hispano o latino, pero también hay gente que identificaron como de su país también, no solo de América Latina, es muy grande, mucho. Sí, muy bien. Y entonces, Estados Unidos de América es EE.UU, Estados Unidos de América, y un ciudadano de los Estados Unidos se conoce como estadounidense. Estadounidense. Porque también, probablemente le entendiera si dice americano o norteamericano o términos así, pero también las personas de América Central, América del Sur, son americanos también. Decimos norteamericanos. Pero también en México son norteamericanos también. Y entonces los hispanos son personas de los países anteriormente gobernados por España. La mayoría de los hispanos hablan español. El gobierno utiliza el término, cuando tienes formas, para describir a personas del país de habla hispana. Y cuando uno de los siguientes, algunos a veces decimos hispana, pero los brasileños son latinos, pero no hispanos. Eso es como la muy diferencia. Interesante eso. Nunca había escuchado esa parte. Muy bien. Por eso estoy haciendo este programa. Sí, hasta nosotros los mexicanos, americanos o estadounidenses podemos aprender de un poquito de esa historia. Y los hispanoamericanos son ciudadanos estadounidenses de ascendencia hispana. Los hispanos son ciudadanos estadounidenses de ascendencia hispana. Perdón, mi boca. Los hispanoamericanos han hecho contribuciones significativas en la historia y la cultura también. Hay un mes de herencia hispana acá en Estados Unidos, del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y eso es porque hay muchos países de hispanoamericanos que tienen su día de independencia.
En Estados Unidos es el 4 de julio, pero en México es el 16 de septiembre. Mucha gente piensa que es 5 de mayo, pero no, eso era una batalla con Francia. Pero es 16 de septiembre porque no llegan las noticias hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente, porque el 15 de septiembre es Día de Independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y también Chile tiene su independencia en septiembre también, el 18, yo creo. Regresando al 5 de mayo, acá se festeja mucho porque fue una batalla que sucedió durante el tiempo que México todavía era independiente de los Estados Unidos, no México, California, Texas, Arizona. Entonces por eso se celebra acá en México. Me han dicho que no se celebra el 5 de mayo, es algo más de estadounidense aquí que de esa parte del país, de México. Sí, es muy celebrado aquí. Y aquí se celebra en grande también, muy, muy grande. Has visitado, o sea, has participado en... Es muy grande esa celebración acá. El desfile, eso. Y entonces, voy a preguntar algunas preguntas, solo tenemos como 2 minutos más, pero ¿cómo eligió vivir en Nebraska? Mi familia me trajo para acá cuando estaba yo muy jovencita. Vino un tío, luego una tía y finalmente mi mamá decidió traernos para acá. Y yo no me quedé mucho tiempo, me volví a regresar a California cuando ya era una adulta, ya 19, 20 años casi. Y volví a regresar hace ya casi más de 10 años. Estoy aquí en Nebraska. Porque mi familia... En Nebraska. Sí, qué suerte. Porque mi familia ya está aquí muy estabilizada. La familia de mi mamá, la familia de mi papá todavía sigue en California. En California todavía toda la familia de mi papá está allá. Entonces voy muy seguido para allá. Pero me encanta aquí. Aquí estoy criando a mis 2 hijos y... trabajo, estoy muy involucrada en la comunidad, entonces aquí ya me quedé. ¡Qué bien! Pero mi familia me trajo. ¿Y tiene alguna historia divertida sobre confusiones del idioma? ¿Confusiones del idioma? Pues antes yo creo que sí tenía que calentar un poquito cuando hablaba el español. Ahora ya el español lo tengo muy... Ahora ya se me dificulta hablar el inglés porque estoy tan acostumbrada ya al español. Pensar en español. Y como bilingüe, tú entenderás que cuando estás hablando con la gente en español, pues tienes que como que calentar un poquito igual con el inglés. Tienes que practicar. Y a veces estoy pensando, ¿estoy hablando en inglés o en español? Porque estoy hablando tan rápido. Estás pensando constantemente en español y en inglés, en español y en inglés. Siempre yo me disculpo cuando hago discursos. Yo soy bilingüe y como persona bilingüe, ténganme paciencia porque a veces si estoy hablando en español me voy a trabar, como también si estoy hablando en inglés me voy a trabar un poquito. Well, gracias por hablarnos de sus experiencias y de ser una persona bilingüe y de estar aquí con nosotros hoy. Y muchas gracias y que le vaya muy bien. Gracias a ti. Ya es el final del show de Spanish Chatshow, pero muchas gracias, Yeseñia. Gracias a ti. Y hasta luego. Hasta luego.